Buenas, muchas gracias al grupo del área ambiental por acompañarnos en esta primera edición o emisión de lo que venimos haciendo a lo largo ya de 4 años, que son eventos relacionados con la Semana del Medio Ambiente, para plantear algunos temas que pueden ser de interés para la ciudadanía, para las empresas y para otros abogados y naturalmente también para sectores ambientales que pueden estar interesados en ver y apreciar diversas perspectivas de cómo se abordan estos temas desde lo que llamamos el derecho ambiental corporativo. Este es un concepto que surge cuando yo tenía mi firma, que por allá hacia el 2015, en la medida en que se iba trabajando diversos aspectos del derecho ambiental y que se iba orientando más y cada día había más consultas y más conceptos que solicitaban relacionados con temas de derecho privado o más de derecho público contractual, por ejemplo. Entonces allí y casualmente y curiosamente surge, no por un abogado ni por abogados, sino por la persona que nos asesoraba en todo digamos, el marketing de la firma y la gerente administrativa de la firma, dijeron, ¿por qué no hablamos de derecho ambiental corporativo? ¿Por qué razón? Porque es un concepto nuevo y es una tendencia del derecho ambiental. Si bien es cierto, hay algunos que no aceptan este concepto, que consideran que el derecho ambiental es derecho ambiental y punto, ¿cierto? También es cierto que algunos creemos que hablar de derecho ambiental corporativo es una manera de que el derecho ambiental sobreviva. ¿Por qué algunas personas, o al mejor, algunos tratadistas y algunas líneas de academia no consideran que el derecho ambiental no es una rama autónoma del derecho? Porque los principios que tiene en realidad son más principios de política, principios de interpretación, más no principios jurídicos. Consideran que al final muchos temas que a veces se tratan en el derecho ambiental contemporáneo están más ligados a otras áreas del derecho, que es lo que nosotros llamamos derecho ambiental corporativo. Entonces, por eso hemos querido hablar de esto y el objetivo también es mostrar un poco cómo, digamos, hoy en día el derecho ambiental no se puede ejercer y creo que no solo desde la firma, sino aún desde lo que yo llamo con todo el respeto y el reconocimiento de lo que es el activismo jurídico, lo que algunos llaman litigio estratégico, ¿cierto? Tienen que visualizar el derecho ambiental es en una perspectiva realmente de interrelación con el otro, con todas las ramas del derecho. Y el derecho ambiental corporativo, creemos algunos, es justamente la interrelación y la influencia de ciertas normas ambientales, de esos principios de interpretación del derecho en otras, digamos, ramas del derecho. Por ejemplo, hay un fallo de tutela del año pasado, antepasado tal vez, donde dice que digamos, la sana crítica en materia de pruebas tiene que tener en cuenta los principios del derecho ambiental y la protección del medio ambiente para evaluar las pruebas. Es decir, ya en el derecho procesal creo que se está mirando también estos aspectos. Entonces, por esa razón quiero preguntarles al equipo que está conformado acá por Alex, Nelly, María Daniela, Diego, María Alejandra e Iván, ¿cierto? Y empecemos por el doctor Iván, si él considera que esta concepción del derecho ambiental corporativo tiene actualidad o definitivamente es de la corriente que cree que el derecho ambiental corporativo no es nada distinto al derecho ambiental. En efecto, doctor Macías, creería que el concepto del derecho ambiental corporativo hoy más que nunca se mantiene vigente. Y es que creo que hay que partir de una premisa, y es que el derecho ambiental es derecho, y en esa medida se irradia de todas las fuentes tradicionales del derecho, pero al mismo tiempo, como derecho que es, también se mezcla y tiene una continua interrelación con las otras ramas del derecho. Y creo que eso se ha pasado por alto y particularmente
por ejemplo, con las autoridades ambientales, que figuras como los patrimonios autónomos, los consorcios, las uniones temporales, a la hora de cosas tan sencillas como tramitar un permiso, es donde se vienen a ver esas tensiones de creer que solamente es el derecho ambiental per se, porque es derecho ambiental. Y en algunos casos se ha visto inclusive de algún sector de la doctrina y del ejercicio práctico que llegan a pensar que porque es derecho ambiental prima sobre cualquier otro derecho, y en ese sentido entonces todo tiene que ser visto por y para el derecho ambiental. Entonces, el derecho ambiental corporativo precisamente responde a esa necesidad, y al poder interrelacionar el derecho ambiental con las instituciones clásicas del derecho y en general con las nuevas instituciones del derecho ambiental, por ejemplo, comercial, del derecho ambiental empresarial, en donde lo que creo va a estar preponderando hoy en día es analizar esas instituciones de esos derechos a partir de lo que son los principios, a partir de lo que es el ejercicio y la lógica jurídica que se mueve en torno al derecho ambiental. Bajo esa premisa y para concretar entonces la respuesta, creo que es un concepto que sigue estando muy en boga, que al contrario cada día va a tener que ir tomando mayor fuerza, se va a ir nutriendo y como usted señaló, cada día con la jurisprudencia, con la doctrina, vamos a ver cómo el derecho ambiental corporativo va a ser algo de lo que todo el mundo hable y se va a convertir entonces en un eje fundamental para la práctica, no solamente del derecho, sino para las demás prácticas. Y hoy vamos a ver cómo en temas de debidas diligencias, como en temas de compra de activos, como en el tema de compra de acciones, en fusiones, en adquisiciones, el tema ambiental es un factor preponderante a la hora de perfeccionar esos negocios jurídicos. Ok, uno podría entonces decir que el derecho ambiental corporativo, digámoslo, que permea los otros derechos, pero también esa, digamos, esa influencia en los otros derechos y la influencia de esos otros derechos en el derecho ambiental va a hacer que el derecho ambiental realmente sea más apegado al orden jurídico, ¿cierto? Y al sistema jurídico nuestro, ¿no? Porque a veces estoy de acuerdo con usted en eso. Esto no significa, y quiero precisar el tema, es que el derecho ambiental no por eso deja de ser ni derecho público ni derecho administrativo. Hay que tener en cuenta, leía en uno de estos Twitter algún muy buen amigo y gran colega, ¿cierto?, que hacía referencia a que se planteaban a veces posiciones que señalaban que el derecho ambiental no era derecho administrativo. Yo creo que no, el derecho ambiental es derecho público, más que derecho administrativo, es derecho público y como tal, digámoslo, sigue esas reglas. Y justamente esa es la importancia en la medida en que se habla de la publicización, a veces del derecho privado se ha hablado. Pero también existen figuras dentro del derecho público que hoy en día yo diría la privatización del derecho público para algunos, ¿cierto? Donde son, por ejemplo, en la estructuración de proyectos, ¿sí? Y María Alejandra, que ha trabajado en estos componentes ambientales, sí, pero que de pronto también es escéptica sobre el concepto de derecho ambiental corporativo, ¿cómo analiza esa relación entre ese componente ambiental de los contratos y de la estructuración de los proyectos con el derecho ambiental? Y dejémoslo ahí, salvo que quieras hacer alguna reflexión adicional sobre el derecho ambiental corporativo. No, digamos que hay un punto para aclarar y es el tema del derecho ambiental corporativo no es un derecho per se, digamos, sino es la forma o dar apertura al derecho ambiental, como lo mencionaba Iván, a que pueda irradiar a otros derechos, pero asimismo que él se permee de los otros derechos. Pero él no hace parte de un derecho independiente, es mi percepción, el derecho ambiental corporativo, sino como usted mismo lo mencionaba, es derecho ambiental, es derecho público, y en ese orden de ideas, digamos que el tema de corporativo es poder abrir la puerta para que él irradie, pero asimismo se permee, que creo que es el gran obstáculo que tiene el derecho ambiental en otras ramas del derecho, y es eso, que la puerta no está abierta. Entonces nadie lo entiende ni él quiere entender a los otros derechos y las otras dinámicas, que creo que es algo interesante desde el punto de vista de estructuración de los proyectos y la mutación que ha surtido, digamos, este tipo de procesos en los últimos años, y es que se han dado cuenta
que el componente ambiental, el componente legal ambiental en la estructuración de los proyectos resulta absolutamente significativo, pero significativo desde el momento pre de la existencia del proyecto y no simplemente de la forma operativa o la llamada permisología que todos estamos acostumbrados a ver. Entonces esa puerta digamos que se ha abierto, está ampliamente abierta para digamos, ciertos sectores hoy en día, entre esos el sector de la infraestructura, que desde el momento de la génesis del proyecto, el originador dice, levanta la mano y dice, oigan, aquí hay temas legales ambientales que deben hacer parte de las discusiones y los análisis del contrato, y no solo desde el punto de vista de los riesgos, sino algo que es súper interesante en la estructuración del proyecto, son los desafíos que me presenta el derecho ambiental, ¿sí? Temas que son premisas en temas de intervención, de zonificaciones ambientales, de accesibilidad a recursos naturales y demás, se vuelven súper importantes en la discusión de cómo estructuro el proyecto de cara a no enfrentarme a esto, a estos desafíos, porque no son obstáculos del todo, o sea, no me impiden mi ejecución, sino a estos desafíos que me resultan en la operatividad del proyecto. Entonces creo que es súper importante la tarea que se hace, pero ahí es donde viene, digamos, mi percepción acerca del derecho ambiental corporativo, es que esto per se no es un derecho, sino simplemente es como el apellido que se pone para la llave que se utiliza para abrir la puerta y que la luz que existe en el derecho ambiental permee y irradie, como lo mencionaba Iván, a los otros derechos, pero asimismo que esos otros derechos puedan, digamos, tener algún tipo de recepción en el derecho ambiental pueda adecuarse a ello. Entonces, que desde el punto de vista del origen del contrato de concesión y la estructuración de una prefactibilidad o una factibilidad del proyecto en materia de infraestructura, para responder a su pregunta, ya el originador y todos quienes participan en este proceso puedan visualizar, entender y adecuar el contrato y el proyecto a los desafíos y a los riesgos que naturalmente son inherentes a este derecho y a los aspectos legales que permean este derecho. Sí, es indudable, cuando se habla de derecho ambiental corporativo, no se está hablando de una rama autónoma del derecho, sino de una vertiente del derecho ambiental, digamos, o como bien lo dice María Alejandra, un tema más de un calificativo. En otros países, por ejemplo, en Brasil se habla de derecho empresarial. Esto que es más o menos es el mismo concepto, la misma idea. Lo que pasa es que al hablar de empresarial se reduce al sector empresarial, y yo creo que el derecho ambiental corporativo trasciende ese concepto de empresa para entrar en las sucesiones, para entrar aún en las convivencias mismas de pareja, entra a jugar eso, y ustedes dirán en qué. Pues algo que ya está pasando, y es en un divorcio donde hay una mascota, ¿quién se queda con la mascota? ¿No? Ese es un tema. O puede haber un divorcio como consecuencia de que una de las parejas haga un maltrato al animal. Es decir, eso se puede considerar maltrato familiar o no. Son cosas que la gente se ríe, pero son cosas que pasan, ¿cierto? Y que se pueden ver.